Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. En el verso 12 de este capítulo 11 de Mateo, recordamos también dentro de lo que es el cumplimiento profético en el tiempo de Dios, algo que fue revelado, pero algo que hoy está en vigencia y estamos en el transcurso y proceso de lo que es el plan de Dios o el programa del reino de Dios para nuestras vidas. El título de la predicación de hoy es un poco largo, pero no puedo acortarlo más. Es avanzando y progresando en el programa del reino de Dios. Digo esto porque esa es la voluntad de Dios. Y hago una llamada de atención a nuestra inteligencia como hombres que hemos sido creados a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Porque la provisión de nuestro Dios dentro de la manifestación de su reino por la redención de pecado y liberación de nuestras almas, el programa que Él tiene mientras estemos aquí en la tierra para cumplir su misión, es un programa de avance, progreso. Si usted y yo no estamos entendiendo esto, si no estamos formando parte de esta realidad del reino, indiscutiblemente nos estamos perdiendo las bases esenciales de lo que podríamos llamar nuestro crecimiento, nuestra estabilidad y fortaleza y madurez espiritual. Indiscutiblemente no vamos a estar disfrutando la libertad del reino, ni vamos a estar disfrutando todas aquellas cosas que pertenecen al reino de Dios, como los dones espirituales, como los ministerios que el Espíritu Santo da, las operaciones que están dentro de la manifestación del poder de Dios, el fruto del Espíritu Santo y tantas cosas que están dentro, enmarcados dentro de ese programa del reino de Dios para nosotros. Es importante, leemos desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Está hablando de un espacio de tiempo, un inicio y un desarrollo, porque ese hasta ahora no nos señala un fin, sino que nos mete dentro de una realidad presente, de un cumplimiento en el tiempo, en una realidad presente, y ahora es donde encajamos nosotros. Ahora es donde nosotros tenemos que ensanchar nuestra mente en el discernimiento espiritual y abrir nuestro corazón para entender que la palabra nos está hablando directamente a nosotros en este instante, justo en este momento, hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Dios vino a establecer su reino en nosotros, en sus redimidos, en sus hijos. Él ascendió, se fue, pero el reino se quedó y dejó su espíritu, que es el poder de Dios, en la manifestación real del reino de Dios, para que el reino de Dios en nosotros no deje de avanzar y no deje de progresar.
esa es la voluntad de Dios. Dice que el reino sufre violencia y los violentos los arrebatan. Antes de sentarnos, le voy a leer este versículo en la versión del lenguaje actual. Me gusta cómo está interpretada la palabra. Es lo mismo con una interpretación adecuada para el lenguaje de hoy. Y dice de esta manera, en la interpretación del lenguaje actual: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza, y dice, avanza a pesar de sus enemigos. Entienda esta versión. El reino de Dios avanza a pesar de los enemigos, de la opresión, de aquellos que quieren que nosotros nos quedamos paralizados, que no avancemos. Dice, a pesar de eso, avanza. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, del reino. Solo la gente valiente y decidida logran formar parte de su... Esto es un reto, hermanos. Y hoy tenemos que mirarnos a cara descubierta como un espejo en la palabra de Dios y ver nuestra realidad presente. El deseo, la voluntad de nuestro Rey es que cada hijo suyo viva un continuo avance y progreso en el programa del reino, para disfrutar cada día los beneficios del reino. Yo le puedo decir, y le hablo desde la experiencia, habiéndome equivocado un montón de veces, pero cuando nuestro corazón se dispone para querer aprender y recibir de Dios esas enseñanzas eternas, entramos en un proceso de extrema bendición. Lo que Dios necesita de cada uno de sus hijos, porque Él sabe nuestra condición, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe lo que nosotros necesitamos, y Dios de antemano ya ha hecho provisión para que todo lo que a ti te estorba, para que todo aquello que en ti te está estorbando, dañando, perjudicando, a través de la manifestación de su verdad por el trato divino de Dios en tu vida, y a través de la disposición de nuestro corazón, donde no resistimos ni nos escondemos de Dios, sino que todo lo contrario, vamos con anhelo, con pasión, con alegría, con gozo, para estar con Dios, disfrutar esa comunión hermosa, gloriosa, esa intimidad poderosa, donde el cielo se junta con la tierra y cosas extraordinarias del reino del cielo se manifiestan en el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces hay cosas extremadamente importantes, y el reino de Dios enmarca la realidad de Dios. Si no entendemos la grandeza del reino de Dios y a Dios como el rey de su reino en nosotros, todavía no hemos entendido el principio de lo que es el gobierno y la justicia divina. Nunca vamos a tener un enfoque correcto ni una visión adecuada si lo que somos en Cristo
no es una realidad bajo el gobierno de su reino y de su justicia. Porque si no es una realidad, lo triste del asunto es que es posible que nosotros hemos decidido de ser nuestros propios reyes, porque somos aquellas personas que miramos por nosotros mismos y solamente procuramos nuestras cosas sin importarnos los demás. Ese es el egoísmo de una naturaleza pecaminosa caída del hombre que está bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero Cristo vino a liberarnos de esta pesada ley del pecado y de la muerte. Impera la ley del espíritu de vida, que es la que nos establece en una realidad presente, en el mismo momento en que le entregamos nuestro corazón a Cristo, se produce el milagro de la transformación. Y dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Todas aquellas que pertenecen a la naturaleza carnal que está bajo la ley del pecado y de la muerte, donde nuestras miserias se hacen evidentes día tras día para vivir esas vidas de guerra, como he explicado al principio, unos contra otros, cada uno defendiendo su propia parcela, cada uno egoístamente mirando por lo suyo propio, cuando la palabra de Dios, la palabra del reino, nos enseña completamente lo contrario. Y Pablo dice: si en Cristo tenéis consolación, si en Cristo tenéis gozo, si en Cristo tenéis la paz, completar mi gozo sintiendo una misma cosa, unánimes en un mismo amor, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, antes bien estimando a tu hermano como superior a ti mismo, no mirando por lo tuyo propio, sino por lo de los demás. Este es el lenguaje del reino. Y esto es a lo que Dios se refiere en cuanto a aquellos que realmente quieren pertenecer al reino, quieren arrebatar al reino. Esta es la valentía que la palabra de Dios se refiere. Y también dice la gente, dice solo la gente valiente y decidida logran formar parte de él, del reino de Dios. Yo quiero que en esta mañana nos planteemos en serio meditar con gracia y con sabiduría, con la ayuda del Espíritu Santo, la importancia de nuestra valentía, de nuestro coraje, de nuestro arrojo. No para continuar ahí bajo la oscuridad de nuestra vieja naturaleza, sino que hagamos honor a la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, siendo participantes de la herencia de los santos en luz. Colosenses en el capítulo 1, versos 12 y 13 dice: gracias sean dadas a Dios Padre, que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Escuche esto, hermano. Estoy mencionando este versículo mucho en los últimos meses, porque es una realidad presente que tenemos que meditar, considerar y conseguir vivir en esa realidad. Entender mi posición de reino. Entender mi posición de reino. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuán importante, amados hermanos, querida iglesia, es entender esto.
El libro de Apocalipsis, el libro de la revelación final, en cuanto a las actitudes de las personas, dice que los cobardes, los idólatras, los mentirosos, los fornicarios, pero esa lista la encabeza la palabra los cobardes, no heredarán el reino de Dios. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Yo tengo la responsabilidad de entender lo que la palabra de Dios está requiriendo de mí. ¿Dónde me tengo que posicionar? ¿En qué tengo que creer? ¿Cómo me tengo que proyectar? ¿Cómo tengo que andar como hijo del reino de Dios? Efesios 5:15 dice: os ruego, hermanos, que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, como entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Todo aquel que se emborracha de las cosas que pertenecen al reino de las tinieblas vive en una continua decepción, desilusión, vanidad y vacío. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos. Y ahí está la declaración de algo tremendo y poderoso para cada hijo del reino de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. No andando chismeando, criticando, murmurando, sino cantando, alabando a nuestro Dios en el Espíritu. Hay una gran distinción. Y esa es la realidad que nos posiciona como una iglesia religiosa que vive bajo la mentira del ritualismo, de la liturgia y de las cosas que el hombre se inventa para querer autojustificarse de Dios, de todas las cosas que continuamente están haciendo mal, a la realidad del reino, que estamos llenos del Espíritu Santo, y por la llenura del Espíritu Santo se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y no hay mentira que venga sobre nosotros, y no hay tentación que prospere sobre nosotros, porque el poder de la verdad de Dios es una realidad presente. Y cuando una mentira se acerca, la rechazamos, la reprendemos, la echamos fuera y no la queremos que se acerque a nosotros. Dios tiene un programa en su reino. Dios es un Dios de orden y no deja nada a la aventura o a las casualidades de la vida. Dios lo tiene todo ordenadito y todo bien, sujeto en su voluntad. Usted y yo tenemos que entender lo que como hijos de Dios tenemos que accionar en nuestras vidas. Primero, salga de las tinieblas como religioso. Venga a la luz. Tome compromiso real con la palabra verdadera de Dios. Posiciónese como un verdadero hijo de Dios. Hable con su rey, hable con su Señor y dígale: Señor, muéstrame el programa de tu reino para mi vida.
Una de las cosas que tenemos que hacer es romper sin ningún tipo de afecto ni atracción nuestra agenda personal. Muchas veces no nos damos cuenta y le decimos al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad, te amo, te quiero. ¡Mentira! ¿Saben por qué? Porque evidenciamos lo contrario. Porque hay un orden de prioridad personal. Y a la hora de la verdad, lo primero es lo que yo tengo agendado. Es mi agenda. Y andamos ahí tonteando con el Señor cuando le presentamos nuestra agenda y le decimos al Señor: Señor, no, ahora no puedo venir a estudiar, no puedo venir a prepararme para tener conocimiento de tu verdad y poder ser un instrumento usado, porque se sabe que la realidad para un siervo es que tenemos que presentarnos delante de ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien, trazan bien la palabra de verdad. Y entonces, frente a la realidad de lo que es fortalecerme en su verdad, prepararme para ser usado, le ponemos mil excusas y le presentamos a Dios nuestra agenda. No puedo porque tengo este compromiso. Y hemos ya adquirido esta costumbre, porque a veces nuestros compromisos son tan tontos que ya no decimos la tontería que vamos a hacer o que estamos priorizando, sino que simplemente decimos: tenemos un compromiso. Cuando le decimos a la gente, cuando le decimos al pastor o le decimos a los líderes: tenemos un compromiso, no puedo ir, no puedo estar, no puedo esto, porque tenemos un compromiso. Usted le está diciendo: no me preguntes más porque no te importa lo que voy a hacer. ¿O no? Oiga, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos priorizando en nuestra agenda para presentarnos delante de Dios y poder formar parte del avance y progreso de la manifestación de la gloria del reino. Usted y yo no podemos ser tan torpes de ir dándoles excusas y argumentos torpes a nuestro Dios. Usted tiene que aprender a romper su agenda. Présteme atención. Un primer paso sabio, inteligente. Ay, pastor, lo siento, querido. ¿Usted quiere que la gloria de Dios se manifieste? ¿Usted quiere disfrutar de las riquezas en gloria del reino de Dios? ¿Usted quiere vivir algo tremendo, hermoso, que aunque hayan guerras, batallas, hayan opresiones, usted esté tranquilo, bien ceñido, bien estable, con gozo, con paz, con seguridad? ¿Quiere todo esto? Sea valiente, decidido y rompa su agenda. ¿Cómo vamos a entrar a formar parte de los planes de Dios, del programa del reino, si ya nos estamos presentando delante de Dios con nuestra propia agenda? Y ya le estamos diciendo a Dios cómo voy a hacer las cosas, para lo que tengo tiempo y para lo que no tengo tiempo, para lo que estoy dispuesto, para lo que no estoy dispuesto, para lo que puede contar conmigo, para lo que no puede contar conmigo. Ya le estoy presentando mi agenda. Si usted observa con detenimiento la palabra del Señor, se dará cuenta irrevisiblemente que Dios no pide un poquito de usted. Como Dios no quiere dar un poquito, no quiere darle un poquito de Él. Y Él nunca nos ha dado un poquito de Él. Él se entregó totalmente
en ofrenda y sacrificio para nuestra vida eterna, para nuestra salvación, se dio completamente. Y lo que Dios espera de nosotros es que rompamos nuestra agenda torpe y desordenada y le digamos al Señor: Señor, dame tu agenda. Lo que le dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le estaba pidiendo la agenda, la dirección, la guía, el programa para avanzar y progresar en el reino de Dios. Cuando Jesús estuvo 40 días resucitado y en esa manifestación de su cuerpo de gloria, tuvo 40 días relación con un montón de personas. Cuando Él subió al cielo, habían 500 testigos que lo vieron ascender al cielo y esa nube que lo tomó. Y los ángeles que estaban ahí hablaban diciendo: así como lo veis ir, también lo veréis venir. Porque así será el arrebatamiento. Cristo no pisará la tierra, sino que desde las nubes llamará a su esposa. Y de la misma manera que Él ascendió, subió al cielo, así los redimidos, los hijos del reino, subirán a tener el encuentro eterno con su Rey de gloria. Aleluya. En ese momento, cuando Jesús le dijo: no moveros de Jerusalén, sino esperar, porque de aquí a pocos días seréis revestidos de poder. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y 8, en el 7 dice: Señor, le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de todo lo que habían visto, después de todo lo que habían aprendido, de todo lo que habían disfrutado con el Señor, no solamente cuando estaba vivo en su forma humana, sino también resucitado en su manifestación divina, parece ser que todavía no estaban entendiendo bien y le estaban presentando el interés de su calendario personal. Y el Señor le responde y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad. Pero Él continúa hablando y le presenta una nueva agenda, que es la agenda del reino de Dios, el programa del reino de Dios. Y le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el programa de Dios. Esta es la agenda del reino. Es la agenda que usted tiene que mirar de atender. Pero le voy a decir una cosa: mientras usted esté mirando su agenda, nunca podrá entender la agenda de Dios. Mientras su corazón esté enganchada con su agenda, nunca vamos a ver la luz del poder de la verdad que está en la agenda de Dios. De hecho, le digo y le comento: cuando Jesús subió, he dicho que habían 500 testigos que vieron ese milagro. Oiga, yo veo ese milagro, yo le digo como lo siento. Lo mismo llega el momento y soy el primero en salir corriendo. Pero yo veo ese milagro
y el Señor me dice que espere en Jerusalén y que no me mueva, oiga, yo no me muevo. Y estoy completamente seguro que pertenecería a ese grupo de los que esperan un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y el 10º día dice que el lugar donde estaban congregados tembló y un viento recio sopló y el Espíritu Santo llenó y todos hablaron en lenguas conforme el Espíritu le daba que hablarse, y lenguas de fuego aparecieron, porque era un bautismo de fuego, era un bautismo de poder. Y sabe, de esos 500 que recibieron la promesa, solo 120 estaban allí para seguir la agenda de Dios, para seguir el programa de Dios. Aunque por el poder de la manifestación de los que se aferraron al programa de Dios y en obediencia supieron esperar y perseverar en ruego, en oración, hombres y mujeres juntos, dice la palabra. La explosión del Espíritu Santo, la explosión del reino de Dios ese día, cuando el apóstol Pedro, que pocos días atrás lo había negado, ahora se levanta en el poder del reino de Dios y dice: no, queridos hermanos israelitas, estos no están borrachos como ustedes piensan, sino que estos están llenos del Espíritu Santo conforme la profecía, y les recuerda la palabra. Por eso es tan importante tener conocimiento de la palabra profética, como está escrito en el libro de Joel, que pasaría todo esto, y este es el cumplimiento. Hoy hablaba con el cuerpo ministerial y justo le hablaba de esto. Digo, ¿qué es lo que sucedería en ese aposento alto? Un lugar que apenas sería como la parte del comedor nuestro de ahí arriba. Y habían 120 hermanos. Pero escuche, no había megafonía, no había instrumentos que estuviesen aumentados para... pero dice que miles de personas vinieron a ver qué estaba sucediendo. Y cuando llegaron allí, tantos judíos prosélitos que venían de diferentes países, 16 países señala ahí, con lenguas distintas y diferentes, de Portos, Medos, Elamitas, de Panfilia, 16 lenguas diferentes. Dice que los oían hablar en las lenguas. Esos galileos que eran nacidos allí hablaban con las lenguas de otros que venían de miles de kilómetros o cientos de kilómetros lejos, que hablaban otras lenguas. Y dice que en sus lenguas hablaban las maravillas de Dios. Y se quedaban atónitos y maravillados. Y hermano, esto es lo que sucede cuando usted está manifestándose dentro del marco de la agenda divina y del programa del reino. Usted habla, y por muy torpe que hubiera sido en el pasado, ahora que usted está en la manifestación del poder del reino, dice, cuando terminó Pedro de hablar, 3,000 almas se entregaron a Cristo. ¡Aleluya! Rompa la agenda, haga conmigo. Fuera. Rompa su agenda. Bese la agenda de Dios. Ame la agenda de Dios, el programa divino, porque usted es una persona especial.
con un plan especial de Dios para su vida. No permita en su avance y progreso del reino. Quiero que meditemos esto, porque es algo que estoy viviendo y estoy luchando. En estos meses he podido discernir cómo el diablo se ha aprovechado de las circunstancias para distraerme, preocuparme y entristecerme. Hasta el punto que perder la frescura para venir a la agenda de Dios, para venir al programa divino del reino y encontrarme que no veo con mucha claridad, porque nos afecta los tropiezos en el camino. Y nos quedamos ahí quejándonos y lamentándonos y ¡ay, qué injusticia! ¡Ay, qué mal! Como yo he hecho esto, pero si yo he ayudado tanto a esta persona, pero si yo los quiero tanto, pero si yo no he escatimado para... Y compartía con el equipo ministerial que en ese momento, un poquito de angustia y de que he padecido estos días, yo sentí como que Dios se reía de mí. Literalmente yo sentía, Dios se reía. Cuando yo estaba ahí con toda mi queja y diciéndole, bueno, con lo bueno que yo he sido y con el deseo tan bueno y con la ayuda que he dado y con todo esto, y ahora me pagan así y tal, yo estaba dolido, estaba tal, y Dios se ríe. Y yo siento esa risa. ¿Y de qué te ríes? Y entonces me trae revelación a mi espíritu y me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y sabes, el Señor me hizo sentir, ¿cuándo me has oído a mí quejarme? ¿Cuándo me has oído a mí decir con lo que he hecho y lo bueno que yo soy con vosotros y no me merezco esto? A Jesús lo traicionaron. Los mismos que proclamaban en su entrada triunfante a Jerusalén, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, eran los mismos que después decían, crucifícalo, crucifícalo. Los mismos. Y él clavado y traspasado con esos clavos desde la cruz, con todo su dolor, con toda su angustia, con todo su padecimiento, porque Él lo sufrió, hermano. Él se hizo de carne y de hueso precisamente para llevar ese sacrificio. Y Él no quiso ni tomar algo que pudiera calmar su dolor. Dijo, Padre, perdónalos. Y cuando el Señor me hizo sentir esto, qué vergüenza, Dios mío. ¡Qué vergüenza! Yo que quería ir y presentarme con el lloriqueo y yo que quería sentir al Espíritu Santo. Pobrecito mi hijo, sí, verdad, con lo bueno que tú eres y tal, tú no mereces este pago. Yo quería sentir eso de alguna manera. Y lo que sentí es que Dios se reía de mí. Pero después me hizo sentir el poder del perdón en medio del dolor. Señor, ¿cuándo está uno preparado? ¿Cuándo realmente uno entiende el poder de tu verdad? Y otra vez el Señor me recordó lo importante que es escudriñar las Escrituras, meditar en ellas de día y de noche,
conseguir que sea mi mejor deleite. Y es de la única manera que consigo. Es de la única manera. Quiero decir, después de esta administración, hermano, yo tengo que confesarle. Yo estaba viviendo una tremenda angustia. Estaba enojado, estaba rabioso. Porque no es posible que esto. ¿Por qué? Y después buscan hacer más daño. Después de esta administración vino un hambre de perdón y me perdoné y pedí perdón a Dios. Sentí una tremenda liberación. Y ¿sabes una cosa? Yo pude sentir en esa administración la libertad de toda la carga, de todo el peso, de una manera milagrosa, porque no es los méritos humanos, porque no valemos para esto, pero cuando realmente hay esa pizca de sensibilidad espiritual, la revelación poderosa del reino es tan completa que no tienes por menos que rendirte y recibir de Dios su gracia, su sanidad, su restauración, su libertad. Y prácticamente le estoy predicando la experiencia que vivo con Dios. Y sé que estoy, ¿cómo diríamos? Ni tan siquiera dentro de los atrios. Quiero que me entienda, hermanos, porque la grandeza de Dios es tan extensa, tan sublime, que cuando uno se acerca y tiene un rayo de luz de su verdad, se da cuenta que tiene tanto que aprender. Tanto. A veces nos encerramos en nosotros mismos nos autoconvencemos que como si fuese complicado alcanzar los misterios de la sabiduría de Dios. Y cuando uno está ahí en la presencia, roto, humillado, quebrantado, se da cuenta de lo fácil que es recibir la revelación de la verdad. Por eso David dice, porque un espíritu quebrantado, un corazón contristo y humillado, no desprecias tú, no desechas tú, oh Dios. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a no quedarnos atados con nuestros tropiezos, sino llevar nuestras cargas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Pedro también, creo que va en base a su propia experiencia, dice: echar vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios es revelada, cuando la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, se da uno cuenta que hay medicina para todo nuestro ser, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Y uno dice, pero qué torpe soy. Cuántos días que he vivido bajo esa tristeza, bajo ese enojo, bajo esa rabieta. Señor, y ahí viene el sollozo de perdón. Señor, perdóname. Y ahí es donde uno se da cuenta que Dios siempre tiene su oído puesto a nuestro clamor. Y Él nos atiende porque ve nuestro corazón que está humillado, que está contrito. Y nuestro Padre se conmueve con toda su gracia, con todo su amor y con toda su misericordia. Y entonces hay una explosión de liberación y de sanidad. Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el versículo 5, en el capítulo 5, verso 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién
os estorbó para no obedecer a la verdad? Deje que la palabra de Dios le penetre, hermano. Yo puedo discernir en el Espíritu la gran necesidad que hay en ustedes, en muchos de ustedes. Porque yo puedo discernir en el Espíritu que hay mucho peso, mucha angustia y tristeza y desorientación. Pero Dios quiere ayudarnos. Pero escuche, Dios resiste a los soberbios. Mira de lejos a los altivos. Da gracia a los humildes, a los contristos de corazón. ¿Vamos a continuar siendo torpes? ¿O vamos a romper nuestra agenda y meternos con la agenda de Dios dentro del avance y el progreso del programa divino? Lo que el Dios Todopoderoso tiene para ti, varón. Lo que el Dios Todopoderoso tiene para ti, joven, mujer. Lo que Dios tiene para ti vale más que todo el oro y la plata de este mundo, más que todas las riquezas, más que toda la fama. Todo lo de este mundo es pasajero. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy estamos vivos, mañana nos morimos. Y nos tenemos que presentar frente a la realidad eterna de Dios. Por eso nuestro Padre creo que no escatima en cuanto a la revelación de su verdad, para que tu mente y tu corazón, mi mente y mi corazón, se llene de la revelación de las cosas eternas de Dios. Vosotros corríais bien. ¿Por qué estoy leyendo este versículo? Porque vemos el tropiezo. Dice, que os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Y entonces nos da una clave, nos señala una clave. Dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y sabéis, hermanos, cómo le damos lugar al diablo para que él ponga tropiezo con derecho legal. Porque siendo hijos del reino, que debiéramos de estar moviéndonos en el poder, la autoridad y el dominio del reino y en la luz del reino, nos paseamos todavía por las plazas y las calles de nuestra vieja naturaleza oscura y mentirosa. Damos lugar al diablo y ya tenemos el tropiezo delante. Por eso Pablo dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado, despojémonos. ¿Sabe por qué Pablo está despojémonos? Porque algunos han recibido a Cristo, pero no han entendido de que tienen que morir con Cristo y que las cosas viejas pasaron. Pero algunos reciben al Señor, pero llevan el muerto encima. El viejo hombre lo lleva encima. Y ese muerto huele mal. Es una mala influencia. Es un peso innecesario. Y si usted no se despoja, todavía se manifestará su ego, su yo, su orgullo, su vanidad, y eso será tropiezo para la revelación de la agenda del cielo. Y eso es lo que hace que nosotros queramos andar con nuestra propia agenda. Y sin darnos cuenta,
nos salimos del programa divino y no estamos disfrutando las cosas del reino. El último punto, quiero que me presten atención. El último punto, avanzar y progresar con la guía de la palabra profética más segura. Tengo que decirle, hermano, que en estos últimos tiempos me preocupa tanto porque estamos con tanta claridad en el cumplimiento de Mateo 24, cuando la apostasía de la iglesia es una terrible manifestación. Hermanos, la apostasía nos da a entender los desertores, o sea, creyentes que desertan de la verdad. Es como los que están en la batalla y de alguna manera se sienten incómodos o acobardados o atemorizados o confusos y desertan, se van. Eso es la apostasía, que dejamos de estar en nuestro lugar, en nuestra posición y huimos, nos vamos. Y debido a todo eso es que el diablo se aprovecha, porque le damos lugar al diablo porque hemos desertado y caemos bajo el engaño y la mentira del enemigo. ¿Y qué ocurre? Dice que por multiplicarse la maldad, se enfría el amor de muchos. Y muchos se apartan de la verdad. Pero dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Y aparentemente no, realmente hay un remanente que siempre se mantiene en la agenda de Dios con el programa del reino y perseveran. Y usted y yo tenemos que plantearnos de a quién vamos. Y le voy a explicar. Estos últimos tiempos me vienen noticias y gente que me pregunta y me dice de tal iglesia que se dedican pues solamente a dar profecía a la gente. Y por eso digo que tenemos que ser guiados por la palabra profética más segura. Y dice el apóstol Pedro, y haremos bien en estar atentos a ella. Esta es la palabra profética más segura. Le voy a decir una cosa, he podido comprobar, hermano, lo he comprobado. Las personas que se dedican a la adivinación dentro de un marco de ocultismo. El diablo tiene poder. El diablo no, ni los demonios no son omnipotentes, no son omniscientes, no son omnipresentes, pero sí están viviendo en el mundo espiritual, en los lugares celestes, y están viendo cada día lo que a usted le sucede. Y el demonio sabe que usted el año pasado se divorció. Y sabe todas sus miserias y sabe todo. Y la gente cuando va a estos lugares de adivinación, lo que hacen es que le adivinan su pasado. Y se atreven a marcarle un futuro. No es que lo sepan, es que se lo marcan. Tuve que atender un caso, una persona que estaba en una depresión, que visitaba esta iglesia, que perdió toda su herencia porque primero le adivinaron su pasado, que eso para los demonios es fácil, muy fácil. Lo complicado es adivinar el futuro,
Pero ellos lo que hacen es condicionan a la gente para que se les cumpla un futuro. Le dan una palabra profética y le dicen, te vas a casar con fulanita de tal. Hermano, yo no veo eso en la palabra de Dios. La profecía no es para esto. La profecía siempre es para edificación. La persona en una profunda depresión porque esta mujer se llevó todo y lo dejó, y después van a presentarse y todavía lo hacen culpable a él de que no ha sabido hacer las cosas bien hechas. Pero como hay una morbosidad en la naturaleza humana y parece ser que hay un interés desfasado de querer que nos adivinen el futuro. Pero escuchen una cosa, los que estamos bajo la manifestación del poder del reino de Dios, no tenemos necesidad de que nadie nos adivine el futuro, porque ya Dios nos ha declarado nuestro futuro glorioso. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué pasa con aquellos que son salvos? Jesús dijo, no temáis, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta es la palabra profética más segura. Yo no necesito que una persona ignorante me venga con palabrerías a decirme lo que el demonio le ha dicho de mi pasado y a inventarse un futuro incierto. La base de ser un verdadero profeta de Dios es estar sujeto a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo, de la verdad del Señor. Y uno no necesita entrar dentro de ese ritualismo místico de adivinación, porque la palabra de Dios ya nos está dando la revelación. Nos dice quién somos, nos dice quién es Dios, qué tenemos en Dios y a dónde nos vamos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así fuere, yo lo hubiera dicho, pero vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, porque la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por eso dice, me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. ¿Quieres tener luz verdadera? ¿Quieres ver las cosas con claridad? ¿Quieres tener revelación poderosa en Dios y que nadie te seduzca, ni te engañe, ni te estorbe? Sujétate a la palabra profética más segura. ¿Cómo es posible que gente que no ha estudiado la palabra de Dios manipule a creyentes, moviéndoles de su lugar, engañándolos con la fascinación de adivinación de su pasado y atreviéndose a decir mentiras sobre su futuro? Y hermanos, cientos de personas están cayendo en esa mentira. Falsos profetas. Mateo 24, lea, escudriñe, porque la verdad de Dios está revelada, no está escondida, no está en oscuridad. La luz de Dios brilla donde la verdad de Dios está. ¡Aleluya! Esta es la palabra profética
profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. No voy a estar atento al primer palabrero, a la primera señora que se levanta ahí. Hermano, escuche una cosa. Atendamos, la palabra es una palabra de orden. Y dice, hágase todo decentemente y en orden. Estamos tiempos peligrosos, donde doctrina de demonios se están moviendo y hay una tristeza terrible. Pero ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? Por eso hago un énfasis, hermano, fortalezcase en la palabra, escudriñe, fortalécese, sea una persona conocedora, una persona que esté aprobada por el conocimiento de la verdad. Porque cuando alguien le venga con mentiras, usted estará preparado para decir, apártate de mí, Satanás. Haga un análisis. Yo sé que muchos de aquí sabemos de gente que ha sido arrastrada, que ha sido ignorantes de la palabra, vagos para aprender, teniendo la oportunidad de meterse en un instituto bíblico, están ahí, más bien mirando el horóscopo. Sí, hermanos, da risa, pero es una triste verdad. Avanzando, es la voluntad de Dios, progresando en el programa del reino. Dios quiere alumbrar con su verdad. Y Dios quiere levantarlo a usted como una antorcha que en medio de la oscuridad alumbre. Basta ya, hermanos, ilusionismos, espiritualismos baratos. Basta ya de querer comprar el favor de Dios con ayunos sin propósito. Basta ya de meternos en compromisos de oración cuando nuestros corazones están huecos y vacíos y lo único que hay son intereses personales buscando beneficios materiales. Basta ya de toda esa bobería. Aprenda a colocarse delante de Dios. A veces lo digo y digo, Señor, ¿hago bien de decirlo o no hago bien? Porque fíjese, yo tengo ahí un lugar específico. Y parece que, o sea, es que es el lugar que hemos reservado Dios y yo para estar juntos. Y le voy a decir, en ese lugar yo tengo que postrarme, yo tengo que arrodillarme. He tenido experiencias como la que le he contado, tremendas experiencias donde Dios aumenta de una manera gloriosa mi conocimiento del reino de Dios y pone una mayor y profunda carga y amor por su obra y por cada hijo de su reino. Y créame, usted está ahí y a lo mejor no se da cuenta, pero el Espíritu Santo me ayuda a interceder por ustedes. Y oro, no solamente por los que están, sino por los que van a venir. Y ya estoy declarando y determinando palabras de fe, palabras de salvación, de salud, de restauración, de liberación. Le estoy diciendo, Señor, plántate en tu iglesia como el Rey de gloria y deja que tu palabra viva y poderosa corra en los corazones. Señor, yo sé que con la palabrería humana la gente simplemente puede entender un mensaje que está bien ordenado miléticamente. Pero yo sé, Señor, que se necesita palabra viva, se necesita palabra que descienda de tu trono,
que es la que transforma, que es la que cambia las situaciones, es la que hace remover la tierra dura hasta el punto que se dispone para guardar la semilla. Antes rebotaba y venían las aves de los cielos y se la llevaban, pero como ahora viene con poder y remueve la tierra dura, acondiciona para que la semilla sea guardada por la tierra, entonces germina, produce y da fruto. Y en donde el Señor nos habla de nuestro progreso y de nuestro avance en el reino, y nos recuerda, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y este mismo capítulo 15 al final dice: no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Basta ya de miseria, basta ya de confusión, basta ya de esclavizarse con mentiras. Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y sabe una cosa, un día el Señor me mostró que Él estaba rodeado de miles y miles y miles y miles, no de ángeles, que sí también, de regalos, de dones, que está esperando de lanzarlos, darlos, colocarlos en nuestros espíritus. Pero debido a que estamos distraídos y que estamos ocupados con nuestra agenda, y Él ve que no vamos a poder cuidar el don, dignificar el don, se lo queda allí y está rodeado de dones, regalos que Él no puede entregar, porque su iglesia está entretenida cuando no está durmiendo, o cuando no está criticando, o cuando no está chismeando. Hay tanta salud, tanta sanidad para ti. Hay tanta libertad para ti. Nuestro Padre ve esa situación, ese dolor. Como el diablo se aprovecha en tu casa y mete el pleito, mete la ira, mete la discordia. Estamos más prestos para atender la mentira de nuestro enemigo que la verdad de nuestro Padre Celestial. Y más que meter la verdad de Dios en nuestros corazones, dejamos que el engañador, usurpador, acusador meta su semilla de engaño. Y por eso no avanzamos. Por eso hay ese estancamiento y esa pereza. Nos cuesta venir a las reuniones. Estamos dispuestos a sacrificarnos para lo que sea, cuando hay un interés personal en la carne, algo que nos motiva, que nos llama la atención. Hacemos lo que sea por un hobby. Nos gusta el fútbol, nos gusta esto, nos gusta lo otro. Y si nos lo proponemos, lo hacemos y sacamos tiempo desde donde no lo haya. Pero para estar dentro de la agenda de Dios, del reino de Dios, ¿cómo nos cuesta? Oh, Dios. Espíritu Santo.